Pues aquí estamos un día más en Alex Comunica, emitiendo en directo para todo el mundo a través también de Twitch, Facebook y YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy, mira, tenemos un programa especial, tenemos tertulia, que muchos de vosotros también las echabais de menos, así me lo hacéis saber prácticamente a diario. Dice, Alex, queremos más tertulias. Pues dicho y hecho, al fin y al cabo vosotros sois los soberanos, son los que mandáis. Así que si queréis tertulias, hoy tendréis tertulia. Y además con colaboradores habituales de este canal, en el que vamos a hablar, es el título que se le ha ocurrido, un tema que se le ha ocurrido a nuestra productora Marta, y a mí me parece muy bien, que es el título de miedo mundial, ¿no? Bueno, ya sabéis que siempre el miedo ha sido una herramienta, ¿no? de los poderes fácticos para controlar al pueblo, a los borregos, a los corderitos. Aquí nos incluimos todos, obviamente, porque nadie es inmune al miedo. Y esto siempre se ha hecho, toda la historia. Pero sí que es cierto que desde el año 2020 hasta ahora, pues parece que ese miedo ha calado más hondo y nos hemos vuelto todos pues, más sumisos, más obedientes, ¿no? Y parece que a la más mínima, por cualquier motivo o excusa, se activa ese resorte, pues para interés de políticos, interés de corporaciones, interés de multinacionales, intereses, como decíamos antes, poderes fácticos. De hecho, aquí en el programa tuvimos la semana pasada a Cristina Martín Jiménez, a quien entrevistamos por su libro Libertad o Tiranía, Agenda 2030, Libertad o Tiranía, que nos hablaba precisamente de eso, ¿no? De cómo han utilizado el miedo precisamente para controlarnos y manipularnos. Obviamente, el miedo está ahí. El miedo es algo que nos hace que bien utilizado puede ser también una herramienta para la evolución personal. Yo no digo que no. Si el miedo está ahí es por algo, tiene una función. El problema es cuando ese miedo te paraliza. No es el miedo que te ayuda a sobrevivir, el miedo que te ayuda a tirar adelante, el miedo que conviertes en tu muro, en tu propio resorte interno para salir adelante, sino que a veces ese miedo te manipula, ese miedo te bloquea, te paraliza. Y suelen ser los miedos que no tienen ninguna razón de ser. Los miedos que no existen, los miedos de la mente. Ya sabéis una frase que decimos mucho aquí en el programa, que la mente es un barrio peligroso y a veces aventurarse por ahí no es bueno. Vamos a hablar de miedo mundial y lo vamos a hacer por una parte con Sisi Bocanegra. Sisi, Hola. bienvenida. Hola, muchísimas gracias por abrirme otra vez esta casa. Placer, Sisi, contar contigo. También nos acompaña Neus Mesas de Les Sales d'Iris. Neus, bienvenida. Hola, muchas gracias, Alex. Muy contenta de estar aquí de nuevo. Os Nosotros echaba de también. menos ya. Xanos Riu, Xanos, bienvenido. Buenas tardes y igual que mis compañeras, agradezco la invitación enormemente. Gemma Vila, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y un honor estar con estos compañeros tan magníficos. Gracias. Y no podía faltar, Alberto Lozano. Alberto, bienvenido. Hola, Alex, gracias y agradecidísimo por estar Y aquí ahora con nos veremos vosotros y todos en compartir. pantalla como la tribu de los Brady, como decía Alberto Lozano antes de empezar el programa. Esa gran ventana, Ahí sí. estamos. Bien, miedo mundial. Hay una campaña, obviamente, para controlarnos. Esto lo estamos viendo ahora, por ejemplo, aquí en Cataluña, que tenemos elecciones, creo que ahora, bueno, creo porque no estoy muy conectado, la verdad, con la realidad política, pero creo que hay elecciones este domingo, el 12 de mayo, elecciones a la presidencia de Cataluña. Y obviamente, bueno, se utiliza siempre el miedo, ¿no? Pues el PSOE que dice, vótanos a nosotros, que si no llegan los de la extrema derecha y van a arrasar con todo. Los de la extrema derecha, o Vox, si lo queréis llamar así, dicen, no, vótanos porque así somos un ardid contra el independentismo y también contra la dictadura de Pedro Sánchez. Bueno, todos, ¿no? Y los independentistas también, venga, sí, porque España nos controla, a ver si así ya avanzamos hacia la independencia, porque tenemos miedo de que nos siga controlando España. Bueno, siempre hay miedo. Siempre hay miedo. Se utiliza el miedo, ¿no? Como moneda para controlarnos, manipularnos. Y quizá ya es momento de liberarse de ese miedo, ¿no? O saber distinguir al menos el miedo que nos ayuda a crecer del miedo que nos paraliza o nos limita. ¿Quién quiere empezar? Miedo mundial. Miedo mundial. Sí, sí. ¿Qué opinas de Pues todo esto? no sé si, creo que tengo buena conexión. ¿Se me oye bien o no? Sí, te oímos muy Sí, bien. Sí, ¿no? Pues fijaros qué casualidad, ¿no? Que hablar del miedo y empecé preguntando si hay buena conexión o no. Es esencial, es como que tenemos que tener ya muy claro
que de alguna forma lo que nos compone, dentro de nosotros hay muchas cosas que nos componen, ¿no? Y muchas de ellas no son elegidas conscientemente, aunque sí, yo quiero pensar que de forma inconsciente o nuestra alma elige todo, ¿no? Pero volviendo al plano humano, muchos de ellos no son elegidos conscientemente. Entonces es como que somos un conjunto de verdades, un conjunto de interpretación de la vida a partir de conceptos que nos son dados, son cosas que se nos implantan, ¿no? Entonces es verdad que el miedo es una de las cosas, de las herramientas más útiles para, no hay nada más que ver, por ejemplo, las manadas de, yo qué sé, de ovejas, ¿no? Hay un perro que ladra para decirle a todas en general cómo moverse, porque es el miedo lo que lo hace movernos, ¿no? Lo que sí es útil saber esto y saber, Alex, que muchísimo de nuestros pensamientos y nuestras verdades sobre la vida son infundados y se basan en los intereses de otras personas, ¿no? Que nos hacen pensar de una forma. Esto es muy útil saberlo porque es uno de los caminos hacia la paz, porque al fin y al cabo la paz nos interesa, porque una persona en paz no necesita nada, ¿no? Entonces, uno de los caminos hacia esa paz contigo mismo es conocerte y la autoobservación, de saber qué parte eres tú, qué parte de ti está operando en cada momento, ¿no? Y poder subir el volumen a aquella que a ti te aporta paz, porque al final todo lo que deseamos, da igual si es en forma de amor de pareja o en forma de negocio o de éxito, lo que hay detrás de todo eso es ese camino hacia ese jardín de paz mayúscula, ¿no? Y entonces, pues es útil, es saber que va a haber campañas de miedo, como tú has dicho, ¿no? Y decir, bueno, pues ya están ahí, pero ellos pueden hacer, pero yo decido quién entra en mí y decido a qué le subo el volumen. Entonces, cada X tiempo se va a utilizar, porque desde la humanidad, desde el principio de los tiempos es así. Pero ya vamos creciendo, ya vamos sabiendo muchas más cosas. Hay experimentos ya que hablan del poder tan grande que tenemos con el poder de la intención. Yo te compartí hace un tiempo, Alex, el experimento de René Pioch, que te mandé las fotos, ¿no? De cómo el pensamiento y la conciencia influye hasta en las máquinas. Si quieres ahora después te paso otra vez las fotos y las vuelve a poner, porque es darle importancia a que somos herramientas muy valiosas y que nuestro pensamiento bien guiado no es inútil y no solamente repercute en la paz interior, que ya es mucha, es que al tú estar en paz, tú te conviertes en un generador de paz. Y eso Está influye. claro. Pero, claro, eso también se puede ver de otra manera. Si yo estoy en paz, pues tampoco me muevo, no tengo necesidad de moverme, ¿no? Es decir, como estoy en paz, pues ¿para qué progresar? Como estoy en paz, como ya estoy bien, pues ¿para qué tirar para adelante? ¿Para qué tener ambición en la vida? Es decir, el miedo quizá tiene un sentido valioso también. El miedo hace que movamos el culo. No lo Más sé. bien la Claro, yo no sé si incomodidad. decir que el miedo puede ser un motor de nuestra vida, pero yo creo que hasta que no sé, hasta que no se aprende a encontrar otros motores vitales, el miedo es un motor vital. Tengo miedo a quedarme sin nada, o a quedarme en la calle, o a pasar hambre. Pues me busco un trabajo, tal. Tengo miedo a no ser reconocido, a no ser querido, a no ser deseado. Pues nos dedicamos a hacer programas o a ser youtubers, ¿no? Es decir, que el miedo tiene un sentido valioso. Que a veces siempre estamos, no hay que tener miedo, no, evita el miedo, ¿no? Pues el miedo hace lo que eres también, ¿no? Sí, Gemma. Mira, a ver, yo quiero como primero separar un concepto. Una cosa es el miedo y otra cosa es el terror y el pánico, ¿no? Cuando yo tengo pánico y terror, esa energía a mí me controla y pierdo el control, ¿no? Y me dejo llevar por ese miedo, pánico, terror y me domina. Pero es lo que yo digo siempre, a mí me gusta el miedo es mi maestro, tengo que aprender como ser humano a gestionar ese miedo, porque el miedo es mi maestro también. Me dice dónde está mi límite y saber utilizar el miedo, aunque la gente a veces me está escuchando y dirá, ostras,
es muy teórico esto, pero no es teórico, es aceptar ese miedo, observar ese miedo, aprender de ese miedo, a gestionar ese miedo, que hay herramientas, ¿vale? Para poder usar ese miedo, entonces es como un trampolín que te puede llevar a otro lugar, ¿no? Entonces, yo también soy partidaria que a mí el miedo me gusta, me he hecho amiga del miedo, porque también me dice dónde está mi límite y dónde tengo que enfocar, poner mi amor, mi atención y mi aprendizaje. El miedo me enseña a ser mejor persona también. Por ejemplo, cosas importantes que he hecho en la vida, antes he tenido miedo, antes he tenido confusión, no he tenido las cosas claras, no sabía por dónde tirar, tenía miedo, pero he tenido valentía o he tenido ganas de ser mejor o atravesar una serie de cosas que me han ayudado a gestionar ese miedo y después ha nacido una nueva Gema, ha nacido una nueva, he comenzado una nueva etapa. Entonces, entender que el miedo en sí, puro y duro, se tiene que estudiar más, se tiene que profundizar más. Y entonces, por ejemplo, si me dejo llevar por él y me controla y me paraliza, no es bueno. Pero y tanto así que haga eso, buscar herramientas para dejar de que me paralice, ¿no? Y después, otra cosa que también has comentado tú, que me gustaría comentar con todos, es que todo el rato la historia es la misma, miramos siempre hacia afuera, y no nos enfocamos hacia adentro. Por ejemplo, el otro día, un ejemplo muy tonto, estaba el otro día en una casa en el campo con una gente que cultiva rosas y esencias de rosas, y me enseñaron un jardín lleno de rosas y había unos rosales que tenían hongos. Entonces me estaban explicando que en vez de cortar o poner cosas químicas a la planta porque perdería la información, lo que hacen es abonar y trabajar en el abono. Entonces el ser humano ya tiene la información, ya tenemos la información. Cuidado con lo que hacemos porque ya estamos conectados, ya somos. No tenemos que hacer tantas cosas, ya soy. Ya tengo la información, no me tienes que cortar nada, ni sacar nada, es simplemente abonarme bien, conectarme bien, para yo misma ir gestionando eso. Es lo que quería decir. Claro, está claro que, supongo que también cuando Marta, nuestra productora, pone este título de Miedo Mundial, se refiere también a las campañas que hay orquestadas, ¿no?, por todo el mundo para provocar ese miedo, ¿no? Ahora últimamente no se habla tanto de la recesión mundial. Parece que eso ya no se lo cree ni Dios. Solo hace falta que te salgas un día por la noche o fin de semana, todos los hoteles están ocupados, no hay habitaciones de hotel, todos los restaurantes, si no reservas antes, es imposible. Es decir, hay alegría. Y esto, mira, este fin de semana en Magic lo vivimos también. Mucha alegría también, mucha afluencia de público, la gente contratando consultas, sesiones. Es decir, lo de la recesión económica ya no cuela. Ya no cuela porque dinero hay. Hay las puertas, además. Claro, otras cosas, ¿no? Lo de Rusia, Ucrania. Hombre, pues sí, eso está ahí. Es un conflicto que está ahí. Obviamente sabe mal que hay una guerra. Pero eso a nosotros, a un nivel particular, individual, tampoco nos afecta como para crearnos pánico. Otra cosa es que tengamos una conciencia social o queramos ayudar, pero como para crearnos pánico o estar ahí fuera porque tenemos miedo a estar dentro, que esta es otra, pues claro, ahí te tienen el seso comido, ¿no? Bueno, y ya no por no hablar de lo que pasó durante el COVID, la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Vamos, lo que pasó ahí, esa gran obra de ingeniería social. Pero la clave es, para no ser manipulable o para que a través de esas grandes campañas del miedo que circulan por el mundo nos manipulen, hay que hacer algo, que es enfrentar el propio miedo. Si tú enfrentas tus miedos, te conoces bien, sabes de qué pie cojeas, sabes cuál es tu miedo, ¿no? Conocerse bien, pero sin vergüenza. Es decir, mira, pues sí, pues yo tengo miedo a esto. Oye, pues yo tengo miedo a quedarme solo. Pues sí, tengo miedo a la soledad. ¿Y qué pasa, no? Es decir, tengo miedo a la soledad, vale. Pero si yo reconozco ese miedo, lo atravieso, me hago uno con él, es decir, lo lidero, claro, seré mucho menos manipulable. ¿Qué es lo que no interesa? Precisamente a los poderes fácticos, ¿no? A personas que no sean manipulables. Como decía Sisi, estar en paz. Pero para mí, claro, para estar en paz hay que entrar en guerra. O sea, tiene que quizás entrar en guerra con uno mismo y con los propios miedos, ¿no? Y ese dragón que a veces da tanto miedo, pues en vez de enfrentarse al dragón cual caballero de San Jorge, de San Jordi, y matarlo con una lanza, pues subirte a lomos del dragón y viajar con él y volar con él a ver hacia dónde te lleva, ¿no?
Shanos, yo recuerdo en una entrevista me dijo, los miedos no existen. Sigue siendo un titular que a menudo utilizo porque estoy de acuerdo en general con lo que hemos comentado todos. Yo, si me permitís, desde mi inteligencia emocional aplicada, aportaré un titular. Es que el miedo no existe. ¿Por qué? Porque lo diferencia de lo que es algo que decía Gemma también, creo, que es la terribilización, ¿verdad? La mente está muy preparada para terribilizar y, por lo tanto, en cuanto ocurre algo que se sale de lo que presuntamente tiene que ser nuestra comodidad, entramos en terribilización. Es decir, yo lo que explico, y dando respuesta a nuestra productora Marta, es que el miedo que tiene la gente está basado en un miedo que no existe. Por lo tanto, el miedo mayor que tenemos, a mi modo de ver, no es ese, sino es el desconocimiento de nosotros mismos. Es decir, con que no podemos esperar por parte de nadie, de ninguna sociedad, que nos ayuden a superar el miedo, eso queda en manos de nuestra responsabilidad individual. Esa responsabilidad individual pasa siempre por el conocimiento de uno mismo. En la medida que no nos conocemos, estamos desorientados y eso nos genera terribilización, no miedo. Miedo sería si ahora estuviésemos juntos en un plató y llegase un tío con una metralleta. Eso sería miedo, ¿vale? Claro. Se activaría la inteligencia reptiliana, se activaría la rabia, la ira como emociones para tensar la musculatura y decidir en instantes si afrontamos esa situación o si huimos, que es para lo que está preparada la psique humana, ¿vale? Dicho esto, me gusta un poco aportar también que... Yep. Uy, Sí, ahí. Justo cuando iba a aportar aquello que nos iba a salvar y hacer que nos conociéramos por fin. qué nervios. Espérate. Nos hemos quedado sin la receta. Shanos. No. Estamos ahí. Seguro que no es casual lo que ha ocurrido. ¿Será la censura del miedo del poderoso? ¿Quién sabe? Bueno, en todo caso, yo lo que quería aportar es un poco dando respuesta a un comentario tuyo, Alex, que es que los que estamos en paz interior, tenemos poco miedo al miedo o ninguno, porque sabemos que no es miedo, y sí que distinguimos cuando terribilizamos y por lo tanto trabajamos ese, porque estamos acostumbrados a buscar las respuestas de nosotros, como muy bien decía antes Gemma, y al mismo tiempo que desde la paz interior no nos quedamos nunca quietos. Sí, hay como, mira, ahora me cuesta encontrar las palabras exactas, pero sí que hay como una inercia, como una manera de hacer que tiene que ver con un alto nivel de conciencia que hace que no nos estemos quietos. Es decir, nos gustaría a todos nosotros expandirlo en la medida de lo posible y estar ahí como predicando, aunque a veces sea en el desierto, porque la gente tiene tendencia a recurrir a aquello que le hace miedo, aunque le haga miedo, porque es conocido. Eso ocurre mucho los que acompañamos a otros. Nos ocurre que vemos personas que vuelven a sus miedos y te dejan plantado en su crecimiento, se dejan plantados a sí mismos en su crecimiento que hacen contigo porque necesitan volver al miedo porque el miedo es conocido. Entonces siguen sufriendo en silencio, pierden todo el crecimiento que habían obtenido y se instalan ahí. Bueno, ahí nosotros no podemos hacer nada porque, repito, es una responsabilidad individual y cada uno debe, si puede, buscar las respuestas en sí mismo y no en los demás. Bueno. Buscar respuestas dentro. Siempre. Lo que hacen estas campañas es que estemos fuera. Fíjate, y que no estemos dentro. Tengo un mantra que ha ayudado a muchísimas personas, a mí el primero, desde hace muchos años, y que, si me permites, lo comparto con todo el público y con todos mis compañeros. Y dice así: siempre, 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 todas, las respuestas están en mí. Y nunca, 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 ninguna fuera de mí. Fíjate que ese siempre y todas y ese nunca y ninguna acompañan perfectamente eso que nos ocurre cuando tenemos miedo y culpamos a los demás, y tenemos miedo y no sabemos qué hacer y nos confundimos, y tenemos miedo y pedimos ayuda pero con la boca pequeña, y tenemos miedo y nos cogemos al otro pero no decimos lo que nos ocurre, ¿verdad? No somos capaces de manifestar aquello que tú muy bien decías, es decir, siento miedo, ¿y qué? Porque al final el miedo como lo interpretamos, no como lo percibo yo en la realidad, que es que no existe, como lo interpretamos, no deja de ser una emoción más. Yo en las presentaciones de mi libro que estoy haciendo ahora, que hacer clase siempre, y no hablo nunca del libro para nada, solo los que lo quieran adquirir lo adquieren y se lo dedico con mucho gusto, pero yo no hablo del libro, imparto una masterclass. En varias de ellas, recuerdo que lo hice en Zaragoza, lo he hecho aquí en Medina del Campo, donde estoy ahora mismo, también lo hice, en otros sitios les
cómo yo enseño a mis alumnos a superar el miedo, porque el miedo no se elimina, el miedo se supera, si acaso, ¿eh? Y explico que el primer paso es reconocer ese miedo, reconozco que siento miedo, con que somos lo que sentimos y no lo que pensamos, ni cómo nos comportamos, ni lo que tenemos, ni lo que hacemos, somos lo que sentimos. Yo me digo a mí mismo, soy miedo en este momento, todo yo soy miedo. Segundo paso, acepto que ese miedo está en mí, que lo estoy interpretando yo, no están en las circunstancias, porque esas mismas circunstancias podríamos interpretarlas de otra manera perfectamente. Y finalmente lo lidero. ¿Sabes cómo lo lidero? Pido una silla, me siento en la silla y me pongo así. Es decir, yo habré enviado a cientos de alumnos en 10 años acompañando a personas a pasar miedo sentados en el sofá, esperando que el miedo cumpla con su función. Ese presunto miedo lo que hace es somatiza en unas partes del cuerpo determinadas y luego se va. ¿Por qué? Porque no hay resistencia a ese miedo. Es decir, tenemos miedo de tener miedo. Pues si dejamos de tener miedo de tener miedo, nos Entonces, vamos tú recomiendas, Xanos, a pasar miedo. que el miedo pase, es decir, a vivir ese miedo. Me siento en el sofá, a ver, miedo, ¿no? Sí, haz lo que quieras hacer conmigo, disfruta, pasea, te doy permiso para que entres en mí. Y verás cómo el miedo de momento somatiza, porque seguimos teniendo la creencia que tenemos miedo de tener miedo, pero nos vamos dando cuenta poco a poco, y que en varias ocasiones, de que ese miedo no existe. Y que eso podemos interpretarlo de otra manera. Por lo tanto, empezamos a reinterpretar y el miedo se desvanece. ¿Por qué? Porque hemos dejado de tener miedo. Me gusta mucho esto que dice Xanos, porque yo recuerdo en unas charlas que tuve contigo, porque sabes que Xanos es mi maestro de vida también. Y con él, bueno, él me acompaña. Yo estoy aprendiendo mucho con Xanos también, obviamente, ya llevo un tiempo, además aprendiendo de él, charlando con él. Y recuerdo en una de esas clases particulares con Xanos que me dijo una frase, porque a ver, yo reconozco, a ver, todos tenemos miedo, ¿no? Pues yo tengo un miedo, que es un miedo a la soledad. Yo tengo miedo a la soledad, y eso está claro. Claro, si ese miedo a la soledad no lo reconoces, no lo lideras, ¿qué puedo hacer? Pues que vaya saltando de relación en relación a cada cual más tóxica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque y acepto cualquier persona, cualquier cosa a cambio de no estar solo. Acepto que hagan conmigo lo que quieran a cambio de no estar solo. Bueno, pues ahí me dijo una frase que a mí me impactó, que es, puedo estar solo. Aunque prefiero estar acompañado, pero puedo estar solo. Es decir, nadie se muere por estar solo. Y esa es la realidad. De ahí que cuando se nos dice los miedos no existen, claro que no existen los miedos, porque realmente miedo a estar solo. ¿Qué quiere decir miedo a estar solo? Simplemente prefiero estar acompañado, pero puedo estar solo. A mí eso me liberó mucho. O sea, reconocer las cosas y decir, puedo estar solo. ¿Y qué? Un instante antes de reconocer ese miedo que interpretamos, no existe ese miedo. Por lo tanto, nosotros en el momento que interpretamos una situación en la que presuntamente o posiblemente nos sentimos inferiores. Por lo tanto, tomar esa conciencia de que ese miedo que estoy sintiendo, que lo llamamos miedo, pero que en realidad es una terribilización, le podríamos poner otro nombre para distinguirlo, diríamos del miedo auténtico del ser humano, es una emoción muy, muy poderosa, diríamos, y muy potente y que nos va muy bien, que nos ayuda mucho a evitar riesgos innecesarios, lo estamos creando nosotros. Claro, liderar el miedo. Hay personas que tienen miedo a quedarse sin dinero, ¿no? Entonces, como tienen miedo a quedarse sin dinero, aceptan cualquier trabajo. Aceptan que el jefe los pisotee y no ponen límites en nada. Y siempre están en la carencia. Y así nunca aspiran a nada mejor realmente. Ni saben cómo crear prosperidad o abundancia, porque tienen miedo precisamente a quedar sin dinero. Como tienes miedo a quedarte sin dinero, pues acabas atrayendo también esa realidad. O a veces no la atraes, con el miedo a quedarte sin dinero. Esto les pasa pues, a muchas personas que quizá de pequeños han pasado mucha carencia, han pasado mucha hambre y luego el día de mañana pues, se convierten en grandes empresarios empujados precisamente por ese miedo y saben hacer dinero. ¿Pero cómo? Desde el sufrimiento y pasando las canutas. Porque la parte externa es, sí, es un hombre de éxito, una mujer de éxito, tiene mucho dinero, se puede comprar lo que le dé la gana y tal. Pero cuando hablas con él, o sea, te das cuenta del inmenso sufrimiento que tiene, del estrés que tiene, la terrible ansiedad que tiene, que puede acabar incluso con su propia vida. Tienen miedo a perderlo. O lideramos los miedos o acabarán con nosotros. Alex, una cosa, perdón, es que estamos hablando de algo, pero nos estamos olvidando de algo desde mi punto de vista, ¿no? A ver, estamos hablando de que hemos dicho que somos lo que sentimos, ¿vale? Pero también somos lo que pensamos y somos lo que creamos. Y también entender que hay mucho ruido. Entender también que
aquí no hemos hablado que cuando la gente tiene miedo es porque también le vienen muchos pensamientos. Somos seres que también pensamos mucho y nos van como metrallando en la publicidad, en las noticias, en la televisión, en los medios, en todo, con pensamientos, y esos pensamientos los tenemos que tener en cuenta, porque si los tenemos en cuenta o no los tenemos en cuenta, nos los creemos, generan esas emociones también. Entonces yo no tengo una emoción de miedo de la nada, no aparece de golpe en mi corazón o en mi cuerpo un miedo. Hemos de entender que ese miedo viene por una falta, por una experiencia, porque me han ametrallado, por ejemplo, falta agua, no llueve, y te lo van diciendo cada día y te van poniendo ese miedo, ¿vale? Y cuando comienza a llover te dicen al contrario, te dicen que ahora hace mucho calor, o sube el aceite, todo sube. Entonces todo el rato te están amatrallando para que cojas este miedo. Y depende de tu estado de conciencia, te enganchas y te van tirando por diferentes pensamientos y te enganchas a eso, ¿no? Te vas enganchando, entonces generas esa emoción. Entonces, claro, hemos de ir detrás de la emoción, hemos de ir detrás de todo eso. Pues lo digo para que la gente que nos está escuchando, es muy fácil decir, atraviesa el miedo, no escuches al miedo, pero si soy una persona de la calle, ¿qué hago con mi miedo? Tengo que darle herramientas también a la gente que nos está escuchando. Observa tus pensamientos. Somos seres que usamos mucho los pensamientos y depende de lo que pensamos, vamos a un nivel de conciencia o vamos a otro. Y que tú puedes elegir el pensamiento que tú puedes apoyar, porque creas una reacción u otra en tu cuerpo, en tus emociones, ¿no? Y esto lo tenemos que tener en cuenta también. Sí, Alberto. El ser humano es la única especie que tiene conciencia de sí mismo. Por eso, como dice Chanos, tenemos miedo de tener miedo, porque hemos transitado todas las emociones en nuestra vida. Y el miedo, que es adaptativo, que es positivo en según ocasiones, porque nos hace defendernos, nos hace salir, escondernos o bloquearnos, ¿vale? Es un mecanismo necesario. Yo creo que lo que hace la sociedad, las élites, los grandes poderes fácticos, no es difundir miedo. El miedo es la interpretación nuestra propia. Lo que hacen es difundir amenaza, ¿vale? Si somos objetivos, difunden amenazas. Lo han hecho siempre, toda la vida. Lo que pasa es que hasta que hemos vivido 2 guerras que han ocasionado 100 millones de muertos en todo el mundo, más la globalización de la comunicación y la información que está disponible para todo el mundo, nos llega las amenazas de una manera más directa, pero también la toma de conciencia llega de una manera más directa. Es decir, la capacidad de discernir qué amenazas son reales, qué no son reales, qué me perjudica, qué me amenaza, qué me puede a mí afectar en mi vida o no, también está cada vez más abierto. Entonces, yo creo que el miedo mundial no es mayor que antes, ni incluso después de la pandemia. En los momentos inmediatos sí, porque era una situación nueva y paralizó la sociedad. Pero ahora que tenemos tantísimos datos a nuestra disponibilidad y tenemos mucha más conciencia, tenemos mucho más desarrollo interno y personal, somos capaces de discernir esto. Y además la paz interior a la que nos lleva, todo tiende al equilibrio, claro. Incluso el miedo hace que tengamos luego el factor de la homeostasis, de volver a encontrar la paz interior. Incluso con la paz interior van emergiendo de nosotros necesidades y deseos, y esa es la grandeza del espíritu humano, que no nos vamos a quedar nunca quietos. Ahora, si la paz interior es artificial porque te la van montando con más armas para asegurarte de que estás protegido, de unos alimentos manipulados para asegurarte de que estás bien alimentado, no es una paz interior, es otra cosa. Es otra cosa. Es que, fijaos, mira, me gusta mucho esto que dices, Alberto, porque es cierto que el auge del libre mercado, eso que se llama neocapitalismo, tal, está pues muy bien instaurado, es el nuevo sistema, ¿no?, en el que estamos aquí en el planeta. Hay un libro que yo recomiendo que es este de aquí, que es La doctrina del shock, de Naomi Klein, el auge del capitalismo del desastre. Bueno, ella habla de eso, habla precisamente de cómo se provocan guerras en el mundo porque interesan como motor económico pues para tirar adelante las grandes economías como Estados Unidos, China, Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Que al fin y al cabo todos, aunque parece que están enfrentados,
yo creo que es más una pantomima, una obra de teatro, ¿no? Y al final, pues todos ahí van al poder, a tener mucho poder. Hay esto de la doctrina del shock, que apuntaba Naomi Klein. Ya es algo de lo que se estaba hablando. Se habló sobre todo de la doctrina del shock a partir del 11 de septiembre de 2001. ¿Qué pasó el 11 de septiembre de 2001? Atentados contra las Torres Gemelas. Fue la primera vez en que la población mundial, empezando por los estadounidenses, decidió regalar su libertad a cambio de una falsa sensación de seguridad. Y es así. Lo que se llama ahora se conoce como libertad vigilada. Aceptamos que los mandamases hicieran lo que les diera la gana, con nuestra privacidad, con nuestras vidas, a cambio de una falsa sensación de seguridad, porque hay que tener miedo. Miedo del terror, del terrorista que vendrá a tu casa y se comerá a tus niños, esas cosas, ¿no? Bueno, aquí en España también se practicó con ETA y demás, pero bueno, no nos vamos a meter ahora en otros debates. Pero que el poder le interesa tener un enemigo, ¿eh? Claro. Y crear monstruos. Al poder le interesa crear monstruos porque sabe que es la manera de controlaros, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que ya llega el momento, creo yo, de madurar como especie, de madurar como humanidad. Y madurar como humanidad no quiere decir, pues ahora voy a contactar con los pleiadianos, conectar con los ángeles, voy a hacer una regresión a vidas pasadas, que eso puede ir muy bien. Es decir, hay técnicas que pueden venir muy bien. Pero si tú quieres madurar, o afrontas y lideras tus miedos, o seguirán manipulándote. Porque solo afrontando el miedo y atravesándolo, liderándolo, puedes pasar a otro motor vital, que es el del amor. Pero cuando hablamos del amor, no es una idea romántica, sentimentaloide, cursi. Hablamos de la curiosidad, hablamos de la confianza en uno mismo, la confianza en el universo, en la vida, de que todo siempre va a salir bien. Y aunque no salga como yo espero, al final todo es para bien. Es decir, esa confianza, ese amor en la vida, de que todo lo que pasa es para bien. Ahí es cuando el motor deja de ser el miedo para ser el amor. Seguirán manipulándote y manipulándote tú a ti mismo. Ya, pero hay una Sí, cosa. venga, va, suelta. Neus. Y luego Neus, que Neus no ha hablado aún. Sí, venga, Neus. Bueno, no, simplemente Neus, comentar. Sí, Neus. Bueno, yo para mí creo que el miedo visto desde un caos ordenado es un miedo productivo, es decir, todos los grandes cambios, y estoy de acuerdo con mis compañeros, todos los grandes cambios que hemos hecho en nuestra vida han pasado por aceptar ese miedo. El miedo, como dice Chanos, no hay que luchar con él, no tenemos que estar en lucha, simplemente es acepto que tengo el miedo, no me va a pasar nada, lo siento y veo que no me voy a morir por sentir ese sentimiento, lo dejo impregnar en mí. Y cuando yo he sentido ese sentimiento, veo que no es para tanto. Entonces le estoy haciendo un jaque a la mente, porque es la mente, las creencias, las que nos inducen a sentir eso. Después, cuando yo lo permito, me doy cuenta que no es para tanto. Y gracias a ese miedo, gracias a esa incomodidad, es cuando yo me planteo hacer cambios. Porque si la vida no me pone incómoda a nivel sentimental, estoy aguantando una relación tóxica toda la vida por miedo a la soledad, o si no me pone en miedo o en jaque a nivel económico, yo no hago cambios y no monto mi empresa o no hago cambios más favorables para mí y para los demás. Entonces, para mí, el miedo es bueno siempre que se lleve desde un caos así ordenado y sienta que eso no me puede controlar. Claro, ¿qué pasa? Que a nivel social, como decís vosotros, yo lo entiendo, la sociedad toda la vida siempre nos han manipulado socialmente, pero porque el miedo es dual, ¿y qué hace? Dividir. Y si el ser humano se divide, está indefenso, porque en realidad tenemos que unirnos hacia el amor nuestro, hacia nosotros primero y después hacia los demás. Pero cuando yo siento miedo, entro en modo juicio, esto está bien, esto está mal, estos son los buenos, estos son los malos. Entonces entramos ya en ese modo y nos dividimos. Y cuanto más nos vamos dividiendo... Esto pasó, en la etapa de la pandemia, los buenos y los malos, afirmacionistas, negacionistas, ¿no?
pero está pasando ahora. Y al final te das cuenta, yo incluso ahora mismo he tenido una aportación un poco conspiranoica, ¿no? Hablando de los atentados del 11 de septiembre y todo esto. Yo antaño estaba ahí, ¿eh? Estaba en la conspiranoia porque era un tío muy mental. Por suerte ahora soy un tío sobre todo emocional y la vida me va mucho mejor. Entonces no estoy tan metido en teorías de la conspiración, porque al final es cierto que las teorías de la conspiración, lo que haces, ¿qué haces con las teorías de la conspiración? Echar balones fuera. Siempre estás buscando culpables fuera. Y aquí, mira, voy a utilizar una aportación de Sol Arias, espectador del programa, que dice: vivir en Argentina es vivir con el miedo en primera persona. Miedo al robo, miedo a las decisiones del gobierno de turno. Es una maestra en el arte de sobrevivir sin miedo. Es cierto que en Argentina siempre están en crisis. El otro día un amigo argentino me lo decía. Es que nosotros siempre estamos en crisis, estamos acostumbrados a estar en crisis y a convivir precisamente con el miedo, ¿no? Pero aquí ya veo que Sol ya dice, bueno, pues aquí en Argentina no vivimos tan bien porque el presidente es el que es o el gobernante es el que es. Y estamos igual y no evolucionamos, no evolucionamos. O sea, creemos que nuestra vida depende de si gobierna ese o ven al otro. O porque está Bill Gates por aquí, claro, porque está Bill Gates haciendo su plan. Vete a saber tú si eso es cierto. La misma amenaza de siempre genera la misma psicosis. Pues mi vida es una mierda y mi vida es un desastre. Y claro, y por eso estoy ahí compartiendo en el Telegram y en el Twitter, oh, qué malos son los Oscurati, los Illuminati y su puñetera madre, en vez de atender mi vida, en vez de atender mi situación vital, en vez de atender, por ejemplo, mi papel como padre, en vez de atender mi papel como hijo, en vez de atender mi papel como ser humano que soy y que también estoy aquí para aportar al mundo. Y al final dices, oye, ocúpate de ti, o sea, deja de ocuparte de los demás y de teorías de la conspiración. Ocúpate en ti. Yo ya sé que este es un discurso que no es muy popular, porque lo normal es meterse en teorías de la conspiración para tener muchas reproducciones y demás, pero ya sabéis que este canal no se creó para eso. Este canal se creó para que vosotros estéis, como decíamos, en paz, que viváis desde la autenticidad, que os sintáis cada vez mejor en vuestra piel y que tengáis mucha más confianza en la vida de la que tenéis. Pero bueno, dicho este rollo, Gemma, adelante. Sí, bueno, yo quiero decir varias cosas que han salido ahora que son muy buenas. Sí. He dicho a Neus, que no la conoce. ¿Neus te llama? Bueno, Neus Mesa. Sí, cariño. No os conocíais aún. Y es como un recordar de la verdad, que es bueno como subrayarlo, que el miedo es dual, que nos lleva al modo juicio y que el amor unifica y lo que somos amor. Entonces, cada vez que conectamos con el miedo, nos dejamos llevar por el miedo en lugar de utilizarlo, dejamos de ser nosotros, dejamos de realmente expresar nuestra esencia, que somos amor, somos seres hechos de amor y es lo único que somos. Entonces, cada vez que nos arrastran a una realidad que no somos, perdemos nuestro poder, perdemos nuestra fuerza. Entonces, claro, para mí súper importante, o por la parte que a mí me ha ayudado, es ser consciente de qué cosas me suben, mi vibración, qué cosas me multiplican, qué cosas me suman, ¿no? Y qué cosas me bloquean. Entonces, cada vez que algo me aporta división o limitación, me aleja de mí. Yo soy un ser divino, soy un ser hecho de amor, soy lo que soy, ¿vale? Y el miedo lo tengo que usar en positivo y no dejarme llevar por esa limitación que esta máquina social que comienza desde que somos pequeños en la educación, en la cultura, en los medios, me van separando de mí, me van desconectando de mí, pero esto es una ilusión, porque yo no me puedo separar de mí, no me puedo separar de lo que yo soy, me puedo separar, es como una nube en el cielo, puedo no ver el sol, pero simplemente la nube pasa y el sol está. Entonces, entender, para la gente que nos escucha, que como también ha dicho Tano, que ha dicho para mí ha sido una aportación muy real, ¿no? También para mí, porque a mí me funciona, yo le llamo la teoría del viento, ¿no? Que te viene el viento y lo dejas pasar, ¿no? Entonces, dejar pasar el miedo a través de ti, no ponerle resistencia. Entonces, simplemente viene y va y sigues siendo tú. Sigues siendo un ser completo, un ser espiritual, un ser potente. Me gusta eso que dices, Gemma, porque tenemos que dar herramientas, ser prácticos precisamente para cuando el miedo está a punto de bloquearnos o paralizarnos, ¿qué hacer? Yo acabo, por ejemplo, yo que soy muy corporal,
siento dónde está el miedo, ¿no? A ver, el miedo que me viene ahora, tengo como un miedo, ¿no? O miedo a la soledad, o miedo a no sé si económicamente esto saldrá, no saldrá, ¿dónde lo tengo? Tal. Y a veces me lo detecto en el cuerpo y lo que hago es un pequeño masajito ahí en la zona donde detecto el miedo. Y se disuelve, se va, ¿eh? Se va, ¿eh? Al tocar, precisamente, hacer un masaje en aquella zona donde está el miedo, porque las emociones están en el cuerpo tiene memoria y los miedos están en el cuerpo, ¿eh? Los miedos no están aquí, están en el cuerpo. Porque a veces los miedos vienen también de impactos emocionales que hemos tenido en la infancia y que se quedan alojados en el cuerpo. Las huellas, pues vas ahí, haces un masajito con cariño, con amor y se va. Y se va. A veces creemos que pensando las cosas se resuelven y a veces simplemente con detectando el miedo en el cuerpo y un simple masajito con cariño, con amor, se va y se disuelve, ¿no? Bueno, pues diferentes herramientas. Sí. Y no solo eso que ha aportado Gemma, que bueno, yo estoy encantada de verdad de estar con todo esta maravilla de personas. Vamos a ir más allá. O sea, porque estamos hablando desde el miedo y estamos hablando con nuestra mente, estamos utilizando nuestra mente, pero ¿y si nos elevamos un poco más y vemos a ese amor que soy yo, como dice Gemma, que es muy importante, verlo en todo y en todos? Esto es un reto, ¿eh? Hay un cuento precioso de Neil Donald Walsh que se llama La llama y el sol, y si queréis leerlo, no lo voy a leer porque es largo, buscarlo por favor y leerlo, porque eso es como el verbo trascender o transmutar, son dos verbos muy poderosos. Entonces esto a la mente le invita a bueno, más bien te sales de la mente y sientes compasión por tu propia mente, porque quiera que no, cuando se habla del miedo, que si es verdad, intentamos arreglar el mundo, nosotros no podemos arreglar el mundo. Yo veo discusiones entre cenas que podían ser preciosas y sale la política y se habla de alguien que no está allí y echa a perder la cena y el momento. Entonces, es verdad que no podemos arreglar eso, pero por encima de eso, Alex, vamos a ver, quien aparece en nuestra vida es fruto de un pacto de algún tipo, más allá de quien creemos ser en este momento. Entonces, si tú abrazas a eso, no solo quién aparece, sino todo lo que aparece en mi vida es porque de alguna forma está bailando con quien yo soy. Y lo necesito, a lo mejor no lo necesita mi humana. Realmente para mi humana va a ser muy incómoda. Pero quien yo soy, porque es que soy eso también. Tú, por ejemplo, ¿qué haces tú cuando tienes miedo a algo? Porque somos humanos, es normal tener miedo. Sí, y tengo miedo, y ahora estoy visitando el miedo un montón. ¿Cómo lo haces cuando tienes miedo? Yo hay dos cosas sobre las que tres cosas. Una es crucial la autoobservación. Saber que nosotros nacemos con solo dos miedos. Miedo a caer desde altura y miedo a los ruidos fuertes. Nosotros nacemos con esos dos miedos. El resto de los miedos los vamos adquiriendo. Entonces, conforme los vamos adquiriendo, va formando parte de nuestra configuración. Pero forma parte de nuestra configuración. O sea, eso quiere decir que de alguna forma yo puedo no identificarme en exceso, sí reconocerlos, saber que han tenido un papel vinculante en mi vida, pero son algo que no me pertenecen en absoluto, o sea, desde el principio, ¿no? Eso es uno, la autoobservación. La otra es obligar a mi dragón, porque yo tengo visita de mi propio dragón. Muy bien. Obligar a mi dragón a que recuerde que todo la confianza en la vida. Y cuando yo me obligo a eso, Alex, aparecen señales. ¿Aparecen señales? Hoy, por ejemplo, me ha ocurrido una cosa, Alex. Sí, hoy ¿qué te ha estaba ocurrido? visitando un momento de paz y de pronto he cogido una patata frita y te voy a enviar la foto para que la ponga. Y me he encontrado con esto, lo he compartido y digo, ¡buah! O sea, son cosas, las señales y los milagros. Nosotros, nuestra mente lo planifica como que se tiene que abrir el cielo, tiene que presentarse un ángel, No, los milagros aparecen en lo cotidiano, de la forma más sencilla. Las señales son sencillas porque van en nuestro idioma. Entonces, y la patata, a ver, es que además dejado con una curiosidad de la patata. La patata frita te transmitió un mensaje. La patata frita. La patata frita. Es que en cualquier no lo había escuchado nunca aún.
Cualquier edad y por pequeño que sea. Hay que estar atento, porque las Una señales nueva vienen- religión, sí, una nueva religión, sí. Sí, La la religión de la patata me ha patata. tocado la La patata. patata La patata me ha tocado la patata. Pero A en ver, serio, de verdad. pásame la foto. Yo- Ponemos, ahora sí. mismo te la Mira, paso. Sí, vamos mientras a ver le la pasas foto, patata. yo creo que algo importante, lo decía antes, Ujú. ¿no? El miedo, es decir, sustituir o hacer que el miedo o la pasión, o mejor dicho, el amor o la pasión se coma el miedo, ¿no? Mira, el otro día, porque a mí me gusta mucho leer biografías y me encanta el género del cómic, me encanta el cómic. Entonces, el otro día me compré este libro, De George Lucas. que es Las guerras de Lucas, ¿vale? Ujú. Este de aquí es George Lucas, es el autor de una de las mejores series de películas de toda la historia, que es Star Wars, la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pues claro, este libro habla del proceso de producción de la película, los obstáculos y miedos que el propio Lucas tuvo que superar para llevar adelante aquella película en la que nadie confiaba salvo él. Los estudios incluso querían que saboteara, o sea, querían que fracasara. Los estudios no querían que se llevara adelante la película. Él tuvo que poner dinero de su propio bolsillo. Y hasta que no se acabó la película prácticamente, los estudios no se decidieron a aportar el capital que habían prometido. Pero no solo eso. O sea, en este libro te das cuenta de cómo este hombre, George Lucas, afronta sus miedos. ¿Pero por qué afronta sus miedos y los supera? ¿Por qué lo supera? Porque está en contacto con su pasión. Ujú. Ujú. Está en contacto con su pasión, algo que le hace sentir muy vivo, muy vivo. Claro. Y el problema es que estamos en una sociedad muy dormida, porque Sí. nos hemos acomodado, y es así. Somos unos perezosos, estamos hechos unos perros. Seamos claros, perdona por el lenguaje. Pero es cierto, y nos hemos acomodado mucho. Esto es una sociedad muy, muy confortable, sociedad del confort. Entonces, con Claro. tanto acomodo y tanto confort, es imposible descubrir la pasión. ¿Cómo vas a conectar con la pasión si estás narcotizado todo el día? Si estás dormido y todo el día con las redes sociales por aquí y por allá. Claro. Yo Y cuando recomiendo no, pues siempre. me drogo o me emborracho, yo qué sé. Es decir, la sociedad de la anestesia, del confort, del miedo, pues es una sociedad del miedo. La sociedad cómoda Sí. del confort es la sociedad del miedo, ¿no? Y eso nos Claro. impide conectar con la pasión. Si tú no trasciendes el miedo, no lo atraviesas, jamás vas a conectar con tu pasión. Si no vas hacia el dragón y lo lideras, lo capitaneas, no vas a descubrir tu pasión y te vas a sentir vivo. Bueno, yo recomiendo, porque a mí este libro me puso las pilas, ¿eh? O sea, yo lo ¿Cómo leí, se llama? Las guerras de Lucas, es un cómic, ¿eh? Es un cómic. Las A mí me encantan los guerras. cómics. Pero Y pinta habla de bien. eso, del pionero, de los emprendedores, de la gente que no tiene, que no es que no tenga miedo a nada, claro que todos tenemos miedos, ¿no? Pero que pueden superar los miedos o atravesarlos porque su pasión puede. El amor por lo que hacen puede ese miedo. Y el problema es que estamos en una sociedad tan acomodada que estamos desconectados del cuerpo, de la pasión, del instinto, y eso hace que estemos todos depres. O como hablaba hoy con Shanos en la clase, en estado pseudodepresivo. Claro, yo recomiendo que lo hago yo normalmente, yo duro muy poco rato en el miedo. Antes estaba muy atenazado, de joven estuve como siempre muy invadido por el miedo, porque me sentía siempre muy indefenso. Lo que hago normalmente es disociarme de mi propio ego. Durante un minuto me disocio, me salgo de mi ego y con humildad lo miro, ¿no? Porque precisamente este personaje es el que busca siempre amenazas y busca otros enemigos y al final entramos en la dualidad, ¿vale? Y el ego es el que nos lleva a depender de cosas que a lo mejor no necesitamos y que la sociedad nos dice que nos las va a quitar y ahí empezamos ya a llorar, a pasarlo mal o a matarnos unos a otros, ¿no? Yo me disocio un momento de mi ego y me doy cuenta, ¿no? De esto, como decía Gemma, ¿no? Que esa vibración del miedo lo que hace es separarme de mí mismo, me frustro, además que yo me traiciono a mí mismo y traiciono a los demás. Y desde ese lugar es cuando yo me doy cuenta qué es lo que necesita mi ego, qué está perdiendo, y es la única manera que tengo de poder trascender el miedo sin dejarme arrastrar por él. Y eso es lo que yo normalmente aconsejo hacer a las personas. Muy bien. Me gusta, Alberto. Muchas gracias. Perfecto. Además, fijaros, mi ego, miedo. Sí, es que es lo mismo. Sí. El ego es el miedo. En el tarot es el diablo. ¿El diablo? Hay Sí. una cosa de la langosta que me llegó a mí hace tiempo. La langosta cuando
cuando empieza a crecer, su cuerpo empieza a crecer, pero tiene un caparazón, ¿no? Y tiene que cambiar el caparazón. Esa incomodidad, esa presión con el caparazón, la langosta no se queda ahí y dice, oye, qué caparazón más tonto, me está presionando. No, la langosta esa incomodidad la utiliza para buscar un sitio para estar a salvo. Ahí se desprende de su caparazón y crea uno nuevo. O sea, la incomodidad para ella es la alerta de busca un sitio en el que estar en paz para hacer esa transformación que tienes que hacer. Entonces, esto es muy útil. Y ya te he mandado la foto de la patata frita. La tengo. Porque es que las señales no tienen por qué venir. Ese mensaje que hay en la patata. Que sí, es que los mensajes vienen. Si Dios está en todo, lo puede encontrar en cualquier momento. Recuerdo que Luis cantaba aquello de la trinca. Battle. Pues no, Visage en la... La trinca decía, el hombre viene de la patata. Mira. ¡Oh, qué patata! O sea, fijaros que estoy y de pronto tengo un sentimiento de paz y como me encuentro eso y digo, Dios. Qué bueno. Así que tened mucho cuidado porque Dios nos rodea. Cuando uno está atento y está vivo y está apasionado por la vida y está ahí... claro, hay mensajes en todo. Y te das cuenta de por qué y para qué pasan las cosas. Y confías en la vida. Porque a veces te pasan cosas que son pues muy comprometidas o no son agradables. Todo lo contrario. Pero sabes que eso es para bien. Todo es para el crecimiento. Lo que yo hablo con Shanos muchas veces, ¿no, Shanos? O estás en crecimiento o estás en decrecimiento. Tal cual. O crecemos o decrecemos. Porque el ego cumple su función y está ahí de una manera biológica instalado en nosotros. Por lo tanto, él no va a cejar, va a ser perseverante. Nosotros decidimos qué hacemos con eso. Claro. Al miedo le gusta discutir, al ego le gusta discutir, le gusta enfrentarse, le gusta ofenderse, llevarnos por la calle de la amargura. Le encanta querer tener razón tú. Por ejemplo, como dicen los chamanes, todo es medicina, todo nos ayuda a crecer y a evolucionar. Neus, danos algún consejo, algún truco para que el miedo no nos paralice. Yo para trabajar el miedo, cuando siento el miedo, yo lo primero, un poco como Alberto, me desapego, o sea, lo siento ese miedo, pero me desapego, no me identifico con él. Sé que es producto de mi mente, de mis experiencias, y entonces lo que hago es como un poco una disociación también, un desapego. Después me mimo mucho, cada vez que siento miedo, pues no sé, porque me haya venido una factura más elevada y tenga miedo de no pagar algo o que haya tenido una bronca con alguien y tenga miedo de perder a esa persona, cualquier situación. Entonces, yo cuando siento ese miedo, me amo mucho. Es decir, sé que me voy a mimar ese día porque lo estoy pasando mal. Entonces, ese día me doy algún capricho o me dedico a alguna actividad artística, leer, escribir, bailar, teatro, lo que sea. Y después, una de las cosas que hago mucho y me funciona mucho, Alex, mucho, es reírme. Hay veces que cuando se me presenta un problema en la vida, un inconveniente, lo que sea, ¿no? Una factura muy grande o algo que digas, madre mía, algo que venga, que dices, ostras, la que va a caer, me pongo a reír. Lo siento, me podéis decir rara, pero me pongo a reír y os prometo a mí me pasa, cuando llega la declaración trimestral del IVA, sí, sí, pero es que no me identifico, es decir, si yo me asusto, me voy a paralizar y eso, tanto si me gusta como si no, lo voy a tener que pagar. O sea, si yo me cabreo, me pongo en lucha, maldigo, imagínate lo del IVA, esto que dices, ¿no? Claro, puedo hacerlo de una siguiente manera, enfadarme, pelear, bloquearme, no voy a salir de ahí. Yo me pongo a reír, me mimo, me amo, me mimo y me río. Y eso se va transmutando. Y ese problema que era del 1 al 10, un 11, pasa a ser un 4, no desaparece, pero baja mucho. Y a mí me ayuda. Hay otra herramienta también muy eficaz, por lo menos para mí, y me consta que para muchas personas, que es la lentificación. Porque una de las cosas cuando operamos desde la mente,
la mente es muy, ahora no sé qué, y no sé cuánto, y no sé qué, y ahora viene el otro, y mira el otro, y pum, 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 pum. Entonces, como mucha velocidad, estamos precipitados continuamente. Entonces, la lentificación. Y una de las cosas que ayuda mucho es instar a la lentificación a nuestra mente a través de los movimientos lentos de nuestro cuerpo, porque hay una comunicación, según la psiconeuroinmunobiología, hay una comunicación en ambas direcciones, nuestro cerebro-cuerpo, cuerpo-cerebro. Entonces yo me recuerdo a mí misma lentificar mis movimientos. Es una cosa que tengo que trabajar, ¿eh? No es una cosa que la hace una vez y la consigue. Yo en mi cotidianidad me lo tengo que recordar, lentificar los movimientos. Y si tú te pones a pensar en lo que es un movimiento, ya puedes desde ampliar la perspectiva, por ejemplo, y saber que nada más que haciendo así estás tocando el cielo, estás tocando un viento, un aire, unas partículas que han estado a lo mejor al lado tuyo, en el cielo o con el mismísimo Jesucristo. Entonces, lentificar tus movimientos y saber qué estás haciendo cambia la perspectiva por completo. Es como que estás viendo las cosas desde un punto nada más, una apertura, y de pronto, ¡buah!, ves la apertura completa y cambia todo. Como que los pensamientos pueden incluso diluirse, se desvanecen, se desvanecen. Uno de los resultados del miedo precisamente es la pereza y la procrastinación. O sea, dejo las cosas para luego porque no me atrevo a hacerlas, porque quizá tengo miedo a que no vaya a funcionar o no ser lo bastante bueno, bueno, etcétera, 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 ¿no? Los miedos que tenemos todos. ¿Tenéis por ahí algún truco, algún tip, consejo para dejar de procrastinar? Porque cuando uno procrastina es porque la duda está imperando, y si la duda impera, la duda es hija del miedo, ¿no? Xanos, ¿qué podemos hacer para los que a veces nos da por procrastinar un poco? Bueno, el primer paso, a mi entender, es tomar conciencia que la procrastinación no viene tan directamente del miedo solo, que también, sino que viene acompañada siempre de estados pseudodepresivos. Es decir, es el miedo básicamente a alguna de los síndromes del impostor, ¿verdad? La procrastinación, sobre todo laboral, tiene que ver mucho con eso, en que las personas tienen miedo de que se perciba en ellas la falta de eficiencia y eficacia. Entonces lo que hacen es buscar el momento perfecto, ¿verdad? Bueno, yo explico lo siguiente, y que, porque también, como muy bien dices, la duda tiene mucho que ver con eso, que es que la duda nosotros la tenemos acostumbrada culturalmente, es decir, es un concepto intelectual. Nosotros la duda la transformamos en un concepto emocional, ¿no? Vamos a hacer lo que hacemos con cualquier emoción, que va a ser reconocerla, aceptarla y liderarla. Por lo tanto, liderar la duda quiere decir que puedo tomar decisiones que ya no tienen la necesidad de ser perfectas, porque parte de la procrastinación, y ahí es donde entra la autodecepción y por lo tanto frustración, tiene que ver con que nos creemos, tenemos la creencia de que debemos tomar siempre decisiones perfectas. Fíjate qué exageración, qué exigencia tan enorme. Siempre tengo que tomar decisiones perfectas. Eso es una verdadera barbaridad. Es mucho más allá de lo neurótico. Es absolutamente paranoico, ¿vale? Por lo tanto, me doy permiso para, como humano que soy, adquirir en mi decisión el derecho a equivocarme, porque es intrínseco en el ser humano. O sea, los seres humanos aprendemos a base de ensayo-error, todos. No vamos del 100 a 0, vamos del 0 a 100. Por lo tanto, vamos aprendiendo conforme vamos haciendo camino. En esa medida me tomo todo el derecho del mundo a equivocarme tantas veces como haga falta y a fracasar como una parte del éxito, ¿verdad? Porque sin fracaso no hay experiencia. ¿De dónde sacaríamos la experiencia para triunfar? Entonces, en esa procrastinación, para mí lo que es importante es tomar la decisión de tomar decisiones sin miedo a equivocarnos, porque no necesitamos que sean perfectas. Con que sean es suficiente. Me gusta. Claro. ¿Alguien más puede decir algo para dejar de procrastinar? Lo digo porque es un mal de la sociedad, ¿eh? Que lo dejamos siempre todo para luego. Un consejo rápido, Alex, ¿vale? Para mí la procrastinación es el fruto de la falta de motivación, ¿vale? Queremos hacer algo, creemos que queremos hacer algo, pero es mi personaje, no es mi esencia, o es mi alma la que está motivada para hacerlo. Pues del 1 al 10 lo calibras qué porcentaje tiene o qué número tiene de importancia para ti hacerlo. Si tiene un 4, ¿vale? Haces una lista de otras cosas y las calibras y haces lo inmediato que tenga una puntuación más alta, ¿de acuerdo? Y lo vas haciendo cada día hasta que aquel objetivo, la meta esa que tú no llegas a hacer por procrastinación, gane puntuación. Si no,
tranquilamente la puedes eliminar porque no te está motivando. No es para ti una inquietud que sea motivadora lo suficiente. Gracias, Alberto. Gracias, Llanos. Gracias, Sisi. Gracias, Neus. Y Gracias. Gemma.